En este video voy a explicar cómo convertir un autómata de pila a gramática libre de contexto. Es importante conocer las 5 reglas que permiten transformar un autómata de pila a GLC o a gramática libre de contexto. Cada regla está conformada por una serie de símbolos que es necesario leerlos, es necesario saber qué significa cada símbolo para poder identificarlos y asociarlos con el alfabeto y con los componentes de nuestro autómata de pila. En el caso de la regla número 1, está conformado por S, que es un no terminal inicial, que está conformado por un no terminal completo, de S minúscula, el símbolo fin de pila, una F minúscula, donde F minúscula pertenece a F. ¿Qué significa cada uno de estos símbolos? Entonces, S es un no terminal inicial. Entonces, estos símbolos los leemos del autómata. Ahorita empezamos con el autómata número A. La S minúscula significa que es el estado inicial de nuestro autómata. El símbolo, este símbolo, que esta regla trae este símbolo, se llama símbolo fin de pila. Vamos ahora a mirar el estándar con el que vamos a trabajar nuestros autómatas. La F, que es el estado inicial de nuestro autómata de pila, y la F mayúscula, que es el conjunto de estados finales. Nuestro autómata A está conformado por las siguientes transiciones: A lambda 1, B lambda 1, B1 lambda, lambda Z, lambda. La regla número 1 dice que S implica a un estado no terminal completo. Por S, el símbolo fin de pila, la F minúscula, donde F pertenece a F, es decir, donde F del estado final pertenece a un conjunto de estados finales. ¿Cómo quedaría nuestra gramática? Nuestra gramática quedaría escrita desde acá hasta acá. Voy a borrar acá un momento y a colocarla de esta manera, desde aquí hasta acá. Entonces tenemos que identificar y empezar a asociar esos símbolos con nuestro autómata. Entonces, dejamos la S, que es la que está conformando este no terminal completo, símbolo inicial no terminal completo. Entonces tenemos S minúscula, que es el símbolo inicial, el estado inicial. Entonces el estado inicial es Q0. Entonces ubicamos acá Q0. Este símbolo que me indica a mí el final de pila, el fondo de la pila, vamos a trabajar un estándar. Cuando nosotros trabajamos con el JFLAP, encontramos un símbolo que es el Z. Siempre toda pila con el JFLAP empieza con el Z. Entonces vamos a trabajar con ese símbolo en cada una de las transformaciones de la regla para facilitar la lectura de esos símbolos. Entonces, si mi regla dice S, símbolo final de pila y un estado final, entonces el estado inicial es Q0, el final de pila es Z y el estado final de mi autómata es Q2. Entonces, de nuestro autómata empezamos a extraer los diferentes símbolos para armar nuestra gramática. Esta regla se debe repetir por la misma cantidad de estados finales. En nuestro autómata se compone solamente de un estado final, por lo tanto es una sola regla. Significa que la gramática queda así. S implica a Q0, Z, Q2. Ya sabemos que Q0 es el estado inicial, Z es el símbolo final de pila y Q2 es el estado final. Entonces ya quedó esa regla lista. Vamos para la regla número 2. En la regla número 2 nos dice lo siguiente. Nos dice que la gramática, la regla de transformación para construir la regla de gramática está conformada por F minúscula, símbolo final de pila, F minúscula, implica épsilon. Hasta ahí va nuestra regla para construir la gramática. ¿Sí?
sabiendo que F, que el estado final pertenece a un conjunto de estados finales del autómata. Entonces, aquí coloco el significado de la simbología. F es el estado final, este símbolo es el el símbolo de fin de pila, y F, que es el conjunto de estados finales. Se debe construir una regla por cada estado final. Entonces, nuestro autómata ya sabemos que tiene solamente un estado final. ¿Cuál es el estado final? Es Q2. ¿Cómo se arma la regla? Entonces, un estado final, ¿quién es? Q2. Y la regla la construimos de esta manera. Entonces tenemos Q2, tenemos Q2, tenemos Z, tenemos Q2, implica épsilon. Ya tenemos entonces la segunda regla de gramática. Sencillas estas dos primeras reglas, la regla número 1 y la regla número 2. Entonces lo que tenemos que hacer es traducir lo que nos diga la regla y obtenemos los símbolos, obtenemos los números o los nombres de los estados de nuestro autómata. Vamos con la regla número 3. La regla número 3 nos dice que la gramática debe formarse con P, que es un estado de pila, el estado de la pila, es decir, los estados se componen en nuestro autómata. Epsilon la dejamos tal cual por otro estado que tenga nuestro autómata, implica epsilon, donde P son los estados que conforman nuestro autómata. Entonces, se deben de construir tantas reglas, P pertenecen acá, como estados hayan en el autómata. Entonces, para la regla número 3, yo miro cuántos estados tiene mi autómata. Mi autómata tiene 3 estados, el 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, yo debo formar 3 reglas. Mi gramática tiene que estar conformada por 3 reglas. ¿Cuáles son? Entonces, aquí en la parte inferior se encuentra, ya sabemos que es P, epsilon P. Entonces busco mis estados, son 3 estados, son 3 reglas. Entonces Q0, epsilon Q0, y lo dejamos tal cual implica epsilon. Para la segunda regla hacemos lo mismo. ¿Qué estado me hace falta? El Q1 y Q2. Q1, epsilon Q1 implica epsilon. Y para la para la transición o la regla número 3 de la gramática, que conforme mi regla número 3 sería el otro estado que me hace falta. Q2, epsilon, Q2 implica E. Entonces, de esta manera queda conformada nuestra gramática a través de la regla de transformación número 3. Ya construimos de esta manera 3 reglas de gramática. A través de las reglas de transformación ya tengo 3 reglas de gramática de mi autómata de pila. Entonces la regla número 3 hace referencia a la cantidad de estados que tenga mi autómata. Mismo estado, epsilon, mismo estado, implica E, el siguiente estado, epsilon con el mismo siguiente estado epsilon, y así sucesivamente por cada estado. Para la regla número 4 es un poco más complejo porque ya me implica mirar otras cosas. Aquí tenemos una regla que tiene P, A mayúscula, R, X minúscula, Q, epsilon, R, P, X, A, Q, epsilon, pertenece a delta, donde R pertenece a K. ¿Qué significa eso? P, ubicamos acá, P es el estado donde nace la regla. A es el símbolo que se lee de la pila. En otras palabras, es lo que estamos desapilando, este que está acá. R significa un estado de transición. El estado de transición es que yo tengo que, cuando esté analizando una transición, yo la puedo estar analizando frente o a esta transición, o frente a esta, o frente a esta. A eso es lo que hace referencia R.
que yo puedo estar analizando una transición con respecto a otro estado. Entonces, esto implica que X hace referencia a lo que leemos en la cinta de la cadena del alfabeto, que se lee de la cinta donde está nuestro alfabeto de la pila. Q, que hace referencia al estado donde se dirige la regla, ya miramos eso. Ya sabemos que es R, que es el estado de transición. P, que es uno de los estados donde nace la regla. X, que es el alfabeto que se lee la cinta. A, que es lo que se desapila. Q, que es el estado donde se dirige la regla. Tenemos delta, porque todo esto forma parte de las transiciones de delta. Delta es de las funciones de transición de nuestro autómata de pila. Continuamos. En ese orden de ideas, para la regla número 4 se hace dos preguntas. La pregunta número 1 tiene que ver con cuántas transiciones o cuántas reglas que hay en mi autómata hay donde yo desapile un símbolo de la cinta y apile un épsilon. Entonces, aquí será que estamos apilando un épsilon. No, aquí estamos desapilando, leyendo un épsilon y apilando un alfabeto diferente a épsilon. Mientras que acá, acá y acá estamos apilando épsilon. ¿Sí? Entonces tenemos tres reglas, tres transiciones que apilan épsilon. La segunda pregunta que tenemos que hacernos para la regla número 4 es ¿cuántos estados tenemos en la cinta? ¿O cuántos estados conforman nuestro autómata? 3. El 0, el 1 y el 2. O sea, tenemos 3. ¿Qué hacemos con la cantidad de transiciones que apilan épsilon y con la cantidad de estados? Los multiplicamos. 3 por 3 nos da 9. Son 9 las reglas que tenemos que armar para la gramática con la regla de transformación número 4. Recordemos cuáles son las transiciones que tenemos que utilizar. B1 lambda, mire que acá B1 lambda, el segundo B1 lambda, que es el que tenemos acá, y el otro que es lambda, Z lambda. Ya identificando eso, ya podemos empezar a armar nuestra gramática basada en esa regla de transformación para obtener nuestra regla de gramática del autómata de pila. Tenemos que memorizar de una forma rápida cada uno de los elementos para poder identificar los símbolos de mi regla de gramática para poder identificar rápidamente nuestra gramática. Entonces, la gramática la armamos desde acá, desde esta P hasta aquí, hasta acá. Esa es la regla de gramática, porque esto hace referencia a la cantidad, perdón, acá ubico una flecha, esto hace referencia a la cantidad de transiciones que pertenecen a nuestro autómata. Entonces, pero la regla se arma es de aquí hasta acá. Entonces, por cada transición de estas tenemos que trabajarla con los tres estados. Por eso aquí observamos 1, 2 y 3. Entonces, empezamos. Vamos a trabajar inicialmente vamos a estar acá con el estado 0. Entonces, ¿de dónde nace nuestra transición? Nace de Q0. Vamos a trabajar con esta transición. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? De Q0. Mira acá, de Q0. ¿Qué estamos leyendo en la pila? Estamos leyendo un 1, es decir, estamos desapilando. ¿Sí? Esta R ya sabemos que es hacia dónde, perdón, el estado de transición que estamos analizando, que en este caso es Q0. Entonces, Q0 implica lo que leemos, que es esta X, estamos leyendo en la cinta una B,
¿sí? ¿Hacia dónde se dirige mi transición? Mi transición se dirige hacia Q1. Entonces tenemos acá Q1. Dejamos epsilon. ¿Y en qué estado, en qué transición estamos analizando en este momento? Q0. Estamos analizando esta regla de transición con este Q0. Entonces, ahí ya quedó armada mi primera regla de gramática para esa transición. No olvidar que esto hace referencia, estos finales hacen referencia a la transición que estamos analizando. Vamos ahora a seguir trabajando con esta transición, pero con el estado de transición Q1. Aquí tenemos el estado de transición Q1 y Q1. Entonces, tenemos, ¿de dónde nace? Q0. ¿Qué estamos desapilando? Un 1, o estamos leyendo de la pila un 1, ya lo tenemos acá. ¿Cuál es el estado de transición que estamos analizando? El 1. Implica que estamos leyendo un B, que es este que está acá, porque seguimos en esa función de transición. ¿Hacia dónde se dirige nuestra transición? Hacia Q1. Epsilon, y estamos analizando Q1. Ahora nos vamos para Q2 con la misma transición B1 lambda, ¿sí? Entonces nace de Q0, desapilamos 1, estamos analizando Q2, implica la lectura de B que se dirige a Q1, epsilon, y estamos analizando Q2, la transición Q. Ya se armó las primeras tres reglas de gramática para la primera transición. Vamos para la segunda transición, que es la misma de acá, pero que implica otras cosas acá en relación, porque ya estamos partiendo desde Q1. Entonces, ¿de dónde nace? De Q1, estamos desapilando un 1, estamos analizando Q0 porque esta la analizamos con respecto a esta, luego con Q1 y luego con Q2. Empezamos a hacer con cada función de transición, lo hacemos para cada uno de los estados. Leve, ¿hacia dónde se dirige? Hacia Q1, porque estamos mirando que es una estrella de Klein, se dirige hacia Q1, epsilon, y luego ubicamos el estado de transición o la transición que estamos actualmente analizando. Lo mismo hacemos para esa función de transición, pero con el siguiente estado, que sería este, que sería Q1. Ya lo hicimos con Q0, ahora con Q1. Entonces nace Q1, desapila 1, estamos analizando Q1, implica lectura de B, llega a Q1 porque es una estrella de Klein, dejamos epsilon y estamos analizando Q1. Ahora nos vamos para Q2, donde nace de Q1 nuestra regla de transición, desapila un 1, estamos en el estado de transición 2, que es el último, implica la lectura de B de la cinta, llega a Q1, llega a Q1 porque estamos en esta función de transición, y finalizamos con diciendo que estamos trabajando en el último estado, que es Q2. De esa manera hemos formado ya la segunda gramática teniendo en cuenta esta función de transición. Ahora hacemos lo mismo con la tercera transición, también trabajada con Q0, Q1 y Q2. Entonces, para este caso, tenemos, ¿de dónde nace? Nace de Q1, como está acá, nace de Q1, estamos desapilando un Z, así, míralo acá, el Z, estamos analizando la transición 0, implica el lambda, la lectura de lambda, si lo observamos acá, lambda, a dónde llega la transición, llega a Q2, llega acá, epsilon, y estamos analizando 0. Lo mismo hacemos ya para el siguiente estado, que es Q1, entonces nace en Q1, desapilamos Z, estamos analizando Q1, leemos lambda, llega a Q2, dejamos epsilon como tal y estamos analizando Q1. Ahora esa última función de transición
la analizamos con la trabajamos con la transición, con el estado número 2. Entonces tenemos que empieza en Q1, desapilamos Z, estamos trabajando en la transición 2, leemos un lambda, llega a Q2, lambda, y estamos analizando, estamos en la transición número 2, Q2. Pasamos ahora a la última regla. Esta regla es más complicada aún que la anterior, entonces vamos a trabajarla de la siguiente manera. Esta regla depende de la cantidad de estados, de la cantidad de símbolos que apilamos. Este autómata o estos autómatas están trabajando inicialmente solamente con un dígito en el símbolo que está apilando. Porque esta regla hace referencia a eso. ¿Cuántas reglas del autómata están apilando un símbolo diferente a epsilon? Es básicamente eso. Sí, tiene una simbología parecida a la anterior, donde tenemos la P, que es el estado de donde nace la regla de transición, lo que se desapila, la transición que estamos analizando, implica la lectura del símbolo de la cinta. También tenemos a Q, que es hacia donde se dirige la transición, y aparece unos nuevos símbolos que es B1, B2. Ese B1 y B2 hace referencia a los símbolos que se están apilando. Encontramos también por este lado R1, un momento acá, R1 que son las R1 por acá, R2, que son las transiciones o los estados que se están analizando actualmente. Aparece por acá el RK, que son las cantidades de transiciones o las combinaciones que tenemos que saber cuántas son. Entonces aparecen unos símbolos nuevos, pero realmente vamos o se trabaja de la siguiente manera. Ya conociendo cuáles son los nuevos símbolos que aparecen. Hay un símbolo por cada transición para este autómata, en el caso de los que apilan. Tenemos a lambda 1. El 1 es de un dígito, porque podemos encontrar autómatas que apilan dos dígitos. Puede ser una AA o una B o pueden apilar 1, 1, 0. En este caso, apila solamente un 1. Entonces tenemos un símbolo que se está apilando. Las demás transiciones no están apilando nada. Es decir, están apilando lambda. Entonces no las tenemos en cuenta. Solamente tenemos en cuenta cuántas transiciones están apilando un símbolo diferente a lambda. En este caso es 1. Entonces, por cada regla hacemos unas combinaciones entre los estados posibles, en este caso 0 y en este caso 1. Solamente entre esos dos estados. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? Entonces puede ser 0, 0, o sea Q0, Q0, o 0, 1, o 1, 1, o 1, 0. O sea, tenemos 4 posibles combinaciones. Con esas combinaciones son las que vamos a trabajar. Solamente tenemos una función de transición, que es esta, que es a lambda 1, por las 4 combinaciones. Entonces tenemos que hacer 4 reglas para esa regla de transformación. Entonces, en ese orden de ideas, construiríamos nuestra gramática hasta acá. Si nuestro autómata apilara dos símbolos, entonces nos tocaría extendernos hasta acá, pero no, porque solamente está apilando uno. Entonces, ¿qué hacemos? Las combinaciones que les mencionaba son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, esta es la plantilla con la que vamos a trabajar. Entonces, sabiendo que
No me permito aquí mostrar. Arranca sabiendo que nuestra función de transición es a lambda 1, entonces tenemos estado de donde arranca, empezamos acá, arranca 0. ¿Qué estamos desapilando? Estamos desapilando un lambda. ¿Cuál es la transición que estamos analizando en este momento? Pues el estado Q0, que implica la lectura de A en la cinta, que lo tenemos acá. Donde esta pues hacia dónde se dirige la transición hacia Q0 porque es una estrella de Klein. ¿Qué estamos apilando? Estamos apilando un 1 que está acá y estamos analizando Q0. Luego hacemos todo esto mismo, pero ahora le colocamos el 1 para que nos respete la combinación 0, 0, 0, 1. Y hacemos lo mismo. Q0, lambda Q0 implica A, de hacia donde se dirige la transición hacia el mismo Q0, está apilando un 1 y lo estamos analizando con el siguiente estado que es Q1. Ahora, cambiamos acá. Esto queda igual, simplemente que el estado que vamos a analizar es Q1, implica y dejamos lo mismo. Hacia dónde se dirige Q0, estamos apilando un 1, estamos analizando Q0, pero este Q0 lo estamos analizando es para esta transición. Este Q1 es para esta que estamos desapilando. Entonces hacemos 4 de esta manera, donde combinamos 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1 y lo demás lo dejamos tal cual. Ya tenemos nuestras reglas de gramática. Ya tenemos todas las reglas de gramática con las 5 reglas que nos ayudaron a transformar a la regla de gramática de libre contexto del autómata de pila. Entonces, este es el resultado final. Aquí ya se encuentra nuestra gramática del autómata de pila analizado de izquierda a derecha con todos sus estados. Aquí podemos observar todos los estados que hicimos, todos los estados que analizamos con todas las constantes, con todas las variables, con todo el alfabeto, ¿sí? Está acá, ese es el resultado final de la gramática para el autómata para el autómata A. Continuemos con el autómata B, que tiene dos funciones de transición, que es 0 lambda A y tenemos 1 a lambda. Entonces hacemos lo mismo para la regla número 1, la 2 y hasta la 5. Ya no me voy a centrar en la parte que corresponde aquí a qué significa cada uno de los símbolos, porque ya lo expliqué en el autómata A. Sabiendo que la regla número 1 implica que yo deba colocar un estado inicial, identificar el fondo de la pila y un estado final, entonces nos queda fácil acá en este momento, sabiendo que el estado inicial es 0, el símbolo del fondo de pila es Z y que el estado final es Q1. Ya sabemos que esta regla se repite por la misma cantidad de estados finales que tenga nuestro autómata de pila. Como solamente tiene un estado final, entonces solamente hacemos una regla. Ya queda nuestra regla lista de acuerdo a la regla de transformación número 1. Para la regla número 2, entonces, la regla número 2, donde tenemos que identificar un estado final, tenemos que identificar nuestro símbolo de fin de pila y otro estado final. Entonces, ya sabemos que es una regla para cada estado final. Como solamente tenemos un estado final que es Q1, entonces solamente hacemos una regla. Entonces colocamos acá Q1 como estado final, el símbolo de fin de pila, de fondo de pila, y otra vez nuevamente el estado final implica epsilon. Esa es la gramática para nuestro autómata número B, teniendo en cuenta la regla número 2. Vayámonos para ahora la regla número 3. La regla número 3 nos dice que debemos identificar
tantas reglas como estados tenga nuestro autómata. Este autómata solamente tiene dos estados, que es el 0 y que es el 1. Por lo tanto, solamente tenemos que hacer dos reglas. En esas dos reglas tenemos que incluir, de acuerdo a nuestra regla, un estado, que en este caso es 0. Colocamos epsilon y nuevamente con ese mismo estado que es 0, implica epsilon. Y ya queda, ya estamos armando la gramática para el primer estado. El segundo estado queda, como el segundo estado es Q1, entonces Q1, epsilon, Q1 implica epsilon. Ya quedó la regla número 3. Vámonos para la regla número 4. En la regla número 4 encontramos, tenemos que hacernos unas preguntas, tenemos que hacernos dos preguntas en relación a las transiciones, cantidad de transiciones que desapilan un lambda. Entonces, esto ya se explicó anteriormente, donde P implica el estado de donde nace, A lo que se desapila, o lo que se lee de la pila, el R que es el estado de transición que estamos analizando en un momento dado, X que es el símbolo que leemos de la cinta, Q que es el estado donde se dirige la regla, E que es epsilon y R que es el estado de transición que estamos analizando. Entonces, las dos preguntas son: ¿cuántas reglas hay donde se desapila un símbolo de la cinta? Ya lo estamos mirando por acá, se desapila un símbolo de la cinta y estamos apilando un epsilon. Solamente hay una regla. ¿Cuántos estados tiene la cinta? Tiene 2, 0 y 1. Multiplicamos 1 por 2 nos da 2, significa que tenemos que hacer dos reglas para esta regla número 4. Teniendo en cuenta que nuestra función de transición con la que vamos a trabajar es 1a lambda. Entonces, en consecuencia, quedaría así: Q0, que es de donde nace, lo que estamos desapilando, que es A, el estado de transición que estamos analizando, implica la lectura de un símbolo en la cinta, que en este caso es 1, hacia dónde se dirige nuestra regla es hacia Q1, epsilon y nuevamente el estado que estamos analizando, que es Q0, que en este caso estamos analizando esta regla con el estado Q0. Lo mismo ahora hacemos para esa regla de transición, pero analizándolo con el estado Q1. ¿De dónde nace Q0? Desapilamos A, el estado que estamos analizando es 1, leemos de la cinta 1, hacia donde se dirige Q1, epsilon, estamos analizando Q1 y ya tenemos para la regla número 4 nuestras dos reglas de gramática. Vámonos ahora para la regla número 5, para nuestro autómata B. Entonces, sabemos que en este autómata B y para la regla número 5 tenemos que preguntarnos cuántas reglas son las que están desapilando un símbolo diferente a epsilon. Entonces hay un símbolo por cada transición. En este caso tenemos que es A. Por lo tanto, entonces hacemos las mismas combinaciones porque es entre 0 y 1. Entonces 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 0. Nuestra regla, nuestra gramática, de acuerdo a esta regla de transformación, quedaría de la siguiente manera. Entonces ya sabemos que tenemos que combinar 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1. Son 4 reglas y estamos analizando dos estados, dos transiciones. Es decir, cuando hablo de estados de transiciones es esta con esta, pero estamos evaluando solamente la que está apilando. Entonces Q0, que es donde nace, estamos desapilando un lambda. Estamos analizando Q0, implica la lectura de 0, hacia dónde llega hacia 0 porque es una estrella de Klein. Estamos apilando un símbolo A y estamos para este A estamos analizando el estado de transición número 0. Y es igual para las otras Q0 lambda, Q0, leemos un 0, hacia donde se dirige a 0, estamos leyendo una
pero ahora lo analizamos con el estado de la transición número 1. Y seguimos ahora acá. Ahora, aquí estamos saliendo, nuestra transición nace Q0, estamos desapilando un lambda, pero ahora estamos analizándolo con el estado 1. Por eso lo importante es la combinación. Y después de analizarlo con 1 este 1, lo analizamos pero con 0, pero para nuestro alfabeto que estamos apilando, ¿sí? En la memoria auxiliar leemos un 0, hacia dónde llega, hacia Q0. Leemos ese alfabeto y lo estamos analizando Q0. Y finalizamos entonces desapilando ese lambda, lo estamos analizando con nuestro estado 1, leyendo un 0, y miramos que lo que estamos apilando lo estamos analizando con un Q1. Aquí hacia dónde está llegando, hacia Q0, porque realmente nació de allá y está llegando a allá esa transición también. Entonces ahí ya tenemos nuestras tabla de transiciones, nuestras gramática construida a base de las reglas de transformación para el automata de pila. Entonces hicimos el recorrido de izquierda a derecha, hemos identificado todos los estados, toda la gramática de ese lenguaje, libre de ese lenguaje, que es una gramática libre de contexto, haciendo ese análisis de las variables, del alfabeto que lee, para cada una de las reglas de la gramática. Vayámonos para el autómata número C, que tiene 3 reglas, tiene 3 transiciones, A lambda 1, B1 lambda y B1 lambda. Tiene 2 estrellas de Klein, tiene 2 estados nomás. Para la regla número 1, entonces, para la regla número 1 tenemos que identificar el estado inicial, que en este caso es Q0, el símbolo final de pila que es Z y el símbolo final que es 1. Como solamente tenemos un estado final, solamente hacemos una regla, está aplicando igual que los anteriores. Vámonos con la regla número 2, donde debemos ubicar en nuestra regla de gramática nuestro estado final, lo repetimos 2 veces. Entonces, en este caso, como es la regla, porque dice que es F, que es el estado final, que es Q1, el símbolo que implica o que indica que es fin de pila, y tenemos nuevamente el estado final de pila implica épsilon. Entonces nuestra regla número 2, la gramática basada en la regla número 2, ya la tenemos también para este autómata. La regla número 3, tenemos que colocar tantas reglas, tantos estados hayan en nuestro autómata, así es la misma cantidad de reglas. Tenemos 2 estados, el estado 0 y el estado 1, por lo tanto son 2 reglas de gramática. Entonces el estado 0, aquí lo ubicamos abajo, epsilon Q0 implica E. Y lo mismo hacemos con el otro estado, Q1, epsilon Q1 implica E. Entonces ya queda nuestra gramática hecha de acuerdo a la regla número 3. Vamos para la regla número 4. Para la regla número 4, entonces no voy a volver a explicar cada uno de estos símbolos porque ya fueron explicados tanto para el autómata A como para el autómata B. Aquí tenemos que hacer 2 preguntas muy importantes. Entonces, ¿cuántas transiciones o cuántas reglas que tiene este autómata desapilan un símbolo en la cinta y apilan un épsilon? Encontramos que hay 2, que es la transición que va de Q0 a Q1 y la que va de Q1 a Q1 a través de estrella de Klein, que es B1 lambda y B1 lambda. Son 2. ¿Cuántos estados hay? 2. 2 por 2 nos da 4. Tenemos que armar 4 reglas de gramática de acuerdo a esta regla de transformación, sabiendo que tenemos 2 funciones de transición, que es B1 lambda y B1 lambda. En ese orden de ideas, entonces en la parte de arriba ubico mi regla de transformación y traduzco esa regla de transformación de acuerdo a lo que yo leo en mi autómata de izquierda a derecha. Tenemos entonces Q0, 1, Q0, porque Q0 ya
es de donde nace, que estamos desapilando un 1, ¿cuál estamos analizando? ¿Qué estado estamos analizando en este momento? Que es Q0. ¿Sí? Implica una lectura de B, que es el símbolo que está en la cinta del autómata, y hacia dónde se dirige hacia Q1, efectivamente se dirige hacia Q1. No olvidemos que estamos analizando esta primera función de transición y estamos basándonos en este estado. Ahora el mismo ejercicio hacemos, ahora tomando en cuenta el estado Q1, nace en Q0, estamos desapilando un 1, estamos actualmente en el estado Q1, en la transición 1, leemos un símbolo B, nos dirigimos hacia Q1 porque realmente esa regla nace en Q0 y va a Q1 epsilon y estamos en Q1. Ahora hacemos lo mismo pero para la segunda función de transición, pero que es una estrella de Klein, que nace en Q1, observemos que se desapila un 1, estamos actualmente trabajando en Q1, leemos B, llega hacia Q1 porque es una estrella de Klein, epsilon, y estamos en Q1, nuevamente lo colocamos ahí. Ahora analicémoslo pero con el estado 0, mire Q0 que está acá y Q0 que está acá. Nace en Q1, le desapila un 1, estamos analizando Q0, estamos actualmente validando ese estado Q0, haciendo la lectura de B, llega el mismo Q1, epsilon y 0, que es el estado que estamos actualmente analizando, validando. Ya quedó esa regla número 4, ya quedó nuestra gramática con esas 4 reglas. Vamos para la regla número 5. En la regla número 5 tenemos que preguntarnos entonces cuántas reglas son las que desapilan un alfabeto, las que apilan un alfabeto o las que apilan un símbolo diferente a lambda. En este caso hay una sola que es a lambda 1 que pertenece al estado Q0. Y hacemos lo mismo, las mismas combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 por los estados que tenemos acá. Entonces, y nuestra gramática quedaría de la siguiente manera: Q0 lambda, Q0, A implica A de entre mayor menor colocamos Q0, 1, Q0, sabiendo que este es el estado de donde nace Q0. Estamos desapilando, estamos analizando Q0, implica la lectura de A, que está en nuestra cinta. Este Q0 que hace referencia hacia dónde se dirige la transición, estamos apilando un 1 porque la regla número 5 habla de referencia a lo que se apila y lo estamos analizando, estamos actualmente sobre el estado Q0. Ya sabemos las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Cambia acá, estas combinaciones las dejamos así y lo demás queda igual como lo hemos venido trabajando en los autómatas A y B. De esta manera ya queda también para el autómata C toda la gramática basada en las reglas de transformación.